Vamos a cerrar la fase de ponencia con Ricardo Rojas, que el pobre tiene que estar por aquí esperando. el, ya le comenté a Ricardo que íbamos un poquito retrasados, pero bueno, él ha tenido paciencia. Creo que estás por aquí, ¿no, Ricardo? No sé si nos escuchas. Estoy aquí, no sé si me Con oyes. paciencia penitencial y cuaresmática. Bueno, pues voy sin más dilación a presentar a Ricardo, que va a cerrar este ámbito de ponencias con la perspectiva más socioeconómica que tanto nos interesa en este proyecto. Ricardo Rojas Bejarano es socio director de Etheron Partners, es economista, máster en dirección de marketing y gestión comercial por ESIC y máster en gestión de turismo por la Universidad Politécnica de Madrid y experto en negocios en Internet por Loyola Leadership School e ISDI. Consultor y experto en proyectos de investigación, desarrollo turístico y cooperación internacional para administraciones públicas, fue también director técnico del trabajo de encuestación para la valoración del impacto económico de la Semana Santa de Córdoba en el año 2010. Yo creo que es un trabajo excepcional, además yo creo que es muy importante, muy importante. Un trabajo para el Ayuntamiento de Córdoba y para la agrupación de hermandades y cofradías de esta ciudad. Y ha participado en la gestión de la Declaración de Interés Turístico Nacional de la Semana Santa cordobesa, que desde luego ha salido la Semana Santa de Málaga, Sevilla, Granada, pero desde luego, como no, bueno, y de todo Caminos de Pasión, pero desde luego de la ciudad de Córdoba no le va a la zaga en absoluto, y desde luego con trabajos como el de Ricardo Rojas, que pone en solfa ese impacto socioeconómico de esta celebración, pues yo creo que más prestancia y reconocimiento va a ganar. Pues te dejo, Ricardo. Bueno, muchísimas gracias, como decía, a la Fundación Centra y al Instituto Universitario de Historia Simancas, adscrito a la Universidad de Valladolid. Gracias en particular a ti, Frank, por tu amable invitación a participar en este seminario y a todas las personas que estáis haciendo posible algo tan importante, tan poco conocido. A mí me ha encantado, ¿eh? Yo creo que ha merecido la pena el tiempo del profesor González Torres, como la perspectiva antropológica también que se dio anteriormente. Me ha encantado. Yo que soy un poquito no, totalmente profano en estas materias, me confieso así, pues a mí me abre los ojos y me da unas perspectivas y unas claves muy interesantes. Ahora toca la clave que normalmente suele gustar menos, que es la clave de Mateo, la clave del publicano, la clave del Judas Iscariote, ¿no? La economía, que al final no deja de ser pues, todo lo que nos permite, como decíamos, proveniendo del griego oikonomía, ¿no? Que significa un poco la administración de la casa, pues al final todo este patrimonio identitario, pues hay que saber administrarlo eficaz, eficientemente, porque al final los recursos son escasos y susceptibles de usos alternativos, ¿no? Y siempre ha sido así, unas veces por donaciones, unas veces a lo largo de la historia, bueno, pues porque era sufragado el gasto por una vía o por otra a través de los distintos poderes. Al final ahora, pues la clave económica sigue siendo fundamental en todo este patrimonio. Voy a intentar, evidentemente, con el tiempo, que no sé cuál es el tiempo disponible, Fran, si tú me puedes apuntar de cuánto disponemos. Una media, ya estamos en el 38, una Bueno, media horita corta. intentaré ser Ya, lo más breve posible. gracias, Ricardo. Bueno, yo creo que lo importante en este caso, vamos a ver, aquí. Bueno, yo quería hablar un poco de varios puntos, de cuál es entender en qué ecosistema nos estamos moviendo desde la perspectiva económica, y me voy a centrar mucho en cuáles son los colectivos o grupos de interés que comparten una serie de características en común, que tienen unas necesidades y unos comportamientos económicos similares, porque eso nos va a permitir, si nos fijamos en una serie de indicadores y de datos, nos va a permitir centrar un poco cuál puede ser la fuente de valor económico. No hablo de precio, hablo de valor, que es distinto. Decía Antonio Machado que solo el necio confunde valor y precio. Pues aquí a mí me gusta hablar de valor, porque además hay una naturaleza intangible en todo el patrimonio que es siempre subjetiva su valoración, ¿no? Pero en cualquier caso hay formas de estimar el valor socioeconómico y económico en particular
de la religiosidad popular, de las distintas manifestaciones, y sí me gustaría centrar también o dar algunas pinceladas clave que quizá pueden ser útiles para ese posible seminario o acción formativa en el futuro, en Málaga, si es posible, coincido con Fran. Me gustaría que se apuntaran algunas cuestiones que pueden ser interesantes, ¿no? Al final vamos a identificar una serie de impactos y, si es posible, pues llegaré a una serie de conclusiones. Ahí tenéis algunos datos que son de los pocos que existen a nivel de agregado nacional de España sobre la significación económica de la religiosidad popular y de las manifestaciones de la religión, ¿no? Bueno, según un estudio basado en datos de 2014 realizado por la consultora KPMG, es antiguo, pero no existe otro con este nivel, fue por encargo de la conferencia episcopal, pues se cifra que el impacto es de más del 2% del Producto Interior Bruto, una barbaridad. En aquel momento se cuantificaba entre 300 y 330 millones los turistas que cada año visitaban los enclaves religiosos más importantes del mundo y 600 millones de viajes, de los que el 40% tenían lugar en Europa. Las fiestas religiosas suponían en torno a casi el 1% del PIB en España, con más de 134.000 empleos, de los cuales el 72% de ellos directos. Esas cifras han subido sin lugar a dudas ya en toda España, pero es verdad que quería hacer referencia para que al menos tuviéramos una visión de la importancia que tiene, ¿no? Todo lo que es la religiosidad popular. Cuando hablamos del ecosistema económico, socioeconómico que subyace a todo el ámbito de la religiosidad popular, hay que hablar del sector público y sector privado. El sector público son todas las administraciones, sector privado, pues desde las propias organizaciones religiosas, de un nivel u otro, pasando por agrupaciones, hermandades, cofradías, asociaciones, federaciones, organizadoras y productoras de cada uno de los eventos o de cada una de las múltiples tipologías de manifestaciones religiosas que existen. Podemos hablar de que existe una necesaria cooperación, coordinación, convergencia o convivencia. Según de qué país estamos hablando, puede ser una convivencia más o menos pacífica, más centralizada o más descentralizada en su sistema de decisión sobre este tipo de manifestaciones, sobre cómo se administra, se gestiona y se decide en las cuestiones económicas. En España, por ejemplo, pues yo creo que estamos claramente en modelos descentralizados, donde tiene que haber una cooperación necesaria entre federaciones, agrupaciones, entidades, cofrades, hermandades, etcétera, con las distintas administraciones públicas y, por supuesto, con todas las organizaciones, administraciones, cabildos, obispados, etcétera, que necesariamente tienen que tutelar todas estas manifestaciones. Me gustaría al final, no me voy a detener ahora por una cuestión de tiempo, me gustaría hablar sobre tendencias y convergencias a las que se apunta. Hablaremos al final y, por tanto, voy a pasar directamente a centrarme en las fuentes de datos que nos permiten, por lo menos, ser conscientes, ¿no?, de que tiene un valor y, por tanto, se puede hacer una estimación y una valoración económica, ¿no? Lo voy a hacer a través de los distintos grupos de interés o partes interesadas que yo he tratado de agrupar en las siguientes. En primer lugar, uno de los grupos de interés son los residentes que sí participan en estas manifestaciones, por ejemplo, en un evento de Semana Santa o en una romería. Asistentes que podemos y tenemos a su vez que diferenciar entre aquellos que son ocasionales o los que son recurrentes. Por ejemplo, un ocasional, pues yo si voy a la Semana Santa, a una fiesta de Semana Santa una vez. Recurrente, pues voy de manera mucho más frecuente. Sería interesante saber cuántas veces se repite la visita, ¿no? Si esa visita es presencial o no es presencial. Por eso también hay que distinguir entre asistentes, seguidores y participantes. Seguidores, pues podríamos hablar incluso de seguidores a través de medios audiovisuales, televisión, radio, medios sociales, etcétera, o participantes, que serían, por ejemplo, los mismos nazarenos, los mismos costaleros o personas que van acompañando a una imagen en su desfile procesional. Algunos indicadores en los que nos fijamos los economistas a la hora de tratar de empezar a vertebrar esa valoración o esa estimación de una celebración, pues nos fijamos en cuánto asisten, en su perfil sociodemográfico, es decir, edad, renta media, miembros de la unidad familiar, si tienen o no tienen hijos, si van o no acompañados, cuánto gastan, en qué lo gastan,
si se desplazan también a otras ciudades, en su caso a cuáles, cuánto tiempo dedican, el número de asistencias, etcétera. Todo esto son indicadores en los que nos fijamos sobre los residentes en una ciudad que participan. Sin embargo, también nos tenemos que fijar en los residentes que no participan, por ejemplo, de una fiesta de Semana Santa. Y hay que fijarse en algunas cuestiones que sí tienen, directa e indirectamente, en otros casos, un valor económico. Por ejemplo, hay que ver qué valor le dan ellos, qué valor cultural, social, de interés y de prioridad le dan a estas manifestaciones de religiosidad frente a otras manifestaciones populares. ¿Cuáles son cuál es la cantidad de residentes que salen hacia otros destinos? ¿Quiénes? ¿Qué perfil tienen? ¿Cuánto tiempo salen? ¿A dónde? Porque eso al final es una pérdida de consumo interno dentro de una ciudad, dentro de una localidad, que también se puede y se debe de cuantificar. Igual que cuantificamos los que vienen, turistas, por ejemplo, también tenemos que cuantificar los que dejan de consumir dentro de la ciudad. Y luego hay una valoración económica por la sostenibilidad, que sabemos que hay que cumplir una triple sostenibilidad económica y social y ambiental, y que a largo, a medio largo plazo, pues también tiene sus efectos y que por eso a lo mejor no participan, por ejemplo, porque se produce una turistificación, es decir, una pérdida de autenticidad bueno, en esa manifestación religiosa. Se convierte a percepción de algunas personas en un decorado, en una caricatura de lo que para ellos perciben que debiera ser. Otras veces porque consideran que el entorno en el que se dan esas celebraciones está masificado. Otras veces porque no les gustan las molestias por ruido, por alteración del orden público que a veces se producen, o por tráfico, o porque están en contra del alto coste social o impositivo que tienen. Bueno, pues todo eso tiene también una valoración económica. Evidentemente, una de las principales fuentes para estimar y para que seamos conscientes del valor económico que tienen las manifestaciones de religiosidad nos obliga a fijarnos en lo que son los organizadores directos. Aquí hay un pequeño error en esta columna de la izquierda. Nos podemos fijar solamente en esta primera parte, donde tenemos hermandades y cofradías de penitencia, hermandades de gloria, fundaciones y asociaciones organizadoras u otro tipo de entidades productoras de esos eventos, de esas celebraciones o de esas manifestaciones que pueden ser a veces más laicas o menos, o más religiosas o totalmente religiosas o parcialmente religiosas. Cuando identificamos a esos grupos de interés, aquí nos tenemos que fijar en una serie de indicadores o de variables como son, por ejemplo, cuántos ingresos por cuotas recibidas tienen, cuántos ingresos por actividades que realizan estos organizadores, por ejemplo, pues, repartir lotería, hacer sorteos, barras de bar en verbenas, en bueno, celebraciones festivas, para obtener algo de financiación que luego les permite financiar las distintas actividades que se realizan en la hermandad o las propias celebraciones, las subvenciones recibidas por esas hermandades, por esas cofradías, las inversiones realizadas, por ejemplo, para la adquisición de nuevas tallas, de nuevo patrimonio, o para el mantenimiento, mejora, etcétera, del mismo, otros costes de producción de las celebraciones, en cada una desglosados en cada una de las partidas. Se suele también fijar el economista en una estimación o un valor del tiempo que dedican en días, en horas, incluso a las horas de voluntariado. Tienen una cuantificación económica y, por supuesto, también todo lo que son los ingresos y gastos por donaciones. Nos podemos fijar también en otro de los grupos de interés, que lo tienen arriba, el de los hermanos cofrades, hermanos y cofrades u otro tipo de participantes similares. No el de la hermandad o cofradía o organización como tal, sino el de los individuos. Es decir, gastos propios que, por ejemplo, unos nazarenos pues tienen que incurrir pues, en ropa, en derechos de participación, en donaciones especiales que realizan para que una celebración se pueda realizar, un evento determinado se pueda realizar, en el valor asociado, el valor económico asociado al tiempo de voluntariado, tanto en la entidad general a lo largo del año como para la organización de una determinada celebración. Bueno, pues todo esto son indicadores que nos permiten ser conscientes, ¿no?, de ese valor económico.
También, igual que hemos hablado de la hermandad y cofradía, luego existen las federaciones o agrupaciones que lo dice la palabra, que agrupan, ¿no? En las que se convergen esas hermandades y cofradías, que también dedican recursos técnicos, financieros y humanos para el desempeño de las funciones generales a lo largo del año y en particular para los de cada manifestación o celebración religiosa. Todo eso hay que detallarlo, hay que cuantificarlo y hay que, bueno, pues proceder a una estimación. A veces donde la cuantificación es más cómoda, es más fácil, otras veces pues tienes que utilizar otra serie de estimadores indirectos, pero al final son otra fuente de valor económico asociado a las manifestaciones de religiosidad popular. Por supuesto, el grupo de interés de las administraciones públicas. Difícilmente las celebraciones de Semana Santa hoy podrían subsistir en la mayor parte de los casos, en mi opinión, si no fuese por las ayudas, subvenciones, dotaciones presupuestarias, etcétera, de una manera directa o de manera indirecta a través de otras partidas que dedican las administraciones públicas. Hay que hacer referencia también al valor económico que tienen las dotaciones aportadas en recursos materiales y humanos, de su propio personal funcionario, de su propio equipo político, al reforzamiento de plantillas de personal para la vigilancia policial, sanitaria, de protección civil y, en fin, de otro tipo de personas empleadas, a veces contratadas directamente para la gestión y supervisión de estas manifestaciones populares. Y como es lógico, pues también podemos identificar otro grupo de interés, que es el de aquellas entidades de producción de bienes y servicios para residentes y visitantes, es decir, hoteles, restaurantes, guías, agencias de viajes especializadas, servicios de seguridad y vigilancia. Bueno, pues todos esos insumos o aprovisionamientos en alimentos, bebidas, servicios de hospedaje, eh, costes de limpieza, de vigilancia, de energía derivados de esa mayor demanda o también reforzamientos de plantilla en esos hoteles, en esos restaurantes, etcétera, pues también hay y son objeto de cuantificación y de valoración económica. Y luego otro grupo de interés que solemos necesariamente utilizar los economistas, pues son los proveedores de insumos para esas hermandades y cofradías que son las encargadas de organizar y de que se lleve, se produzca o se lleve a cabo una manifestación religiosa. Hablamos aquí de multitud también de variables, de indicadores que utilizamos, como por ejemplo el valor de la inversión y gastos en bordados, en tallas sacras, artesanales, sean en madera o en otros materiales, en orfebrería, en imaginería, el de los trabajos de dorado, de restauración, de velas, de cerería, el de los productos religiosos que utilizamos a través de proveedores comerciales, sean instrumentos musicales para bandas, ropa, trajes, cirios, flores, costales, accesorios diversos, como por ejemplo medallas, esmaltes, llaveros. Bueno, hay otros insumos también, como por ejemplo los seguros para hermandades y cofradías, para bueno, pues asegurar, además importantísimo en cada vez más en celebraciones de cierto nivel de masificación o de un volumen importante de asistentes. Hay una responsabilidad civil que hay que cubrir, se pueden producir cada vez son mayores los riesgos por determinados accidentes, no solamente para proteger el patrimonio, sino accidentes también a las personas. Hay también que hacer uso muchas veces de servicios bancarios especializados para atender necesidades de la piedad digital, de la piedad popular, por ejemplo, el pago digital de ofrendas. Luego podremos ver algunos de los ejemplos en este sentido. El valor de los servicios especiales de transporte, alquiler de sillas, palcos, fotografía, audio, vídeo profesional, decoración, bueno, publicaciones, imprentas, agencias de marketing y comunicación, como hemos dicho, los servicios de limpieza, seguridad, vigilancia por el mayor consumo, mayor demanda que se produce en determinados momentos, por ejemplo en Semana Santa, en algunas ciudades. Los reforzamientos de plantilla, ya lo hemos dicho también en este tipo de proveedores que en poco tiempo no dan abasto para que la imprenta saque todos los elementos, soportes de publicidad que quieren sacar, por ejemplo, esa mayor carga de trabajo también que tienen que remunerar por horarios especiales.
todo eso es siempre objeto de una valoración económica. Y cómo no, cada vez más se hacía alusión a lo turístico, que hay que, bueno, que hay que tener un equilibrio con la naturaleza propiamente religiosa y espiritual de estas manifestaciones, pero lo cierto es que lo turístico cada vez tiene un valor económico más importante por muchísimas razones, algunas de las cuales las vamos a ver a continuación. Y aquí normalmente es importante distinguir entre tres etapas: pre, durante y posterior a la estancia, a la visita a un determinado territorio, a un determinado destino turístico. ¿En qué nos fijamos cuando hacemos una estimación, una valoración económica asociada a las manifestaciones de religiosidad popular? Pues nos fijamos en el perfil turístico o de excursionista, según pernocte o no, hablamos de turistas o de excursionistas, hablamos del perfil sociodemográfico que tienen y psicográfico que tienen estos visitantes, estos viajeros: sexo, edad, nivel de renta, origen geográfico, el perfil de motivaciones para la visita. A veces la motivación estrictamente religiosa no es la motivación principal, a veces hay una motivación cultural, patrimonial, y lo estrictamente religioso está en segundo o tercer lugar, a veces hay una motivación combinada. Todo esto da lugar a una serie de indicadores y de predictores sobre el valor económico que tiene la presencia en una ciudad, en un lugar, en una localidad, de visitantes y de viajeros. Si pertenecen o no a entidades religiosas, pues también es algo importante. Durante la visita nos fijamos mucho en su comportamiento en el lugar, cuál es la duración de su estancia. ¿Es una noche, 2 noches, varias horas, 3 noches? Por tanto, los periodos de visita, días que suelen ser objeto de visita. Está demostrado ya que, lógicamente, desde la noche del miércoles santo hasta la noche incluida del sábado santo, pues es cuando se produce la mayor concentración de ocupación en establecimientos hoteleros, por ejemplo, es donde la estacionalidad también se diferencia, la estacionalidad intrasemanal. Nos interesa mucho el perfil del tipo o tipo de alojamiento empleado. No es lo mismo que se alojen en hoteles de 5 que en hoteles de 3, que en apartamentos, que en casas de amigos y familiares. El nivel de gasto turístico que deja en el destino es muy diferente según qué caso. Hablamos también de cómo se reparte el gasto de estos visitantes viajeros a lo largo de otros establecimientos, no solamente hoteles o apartamentos u otro tipo de alojamientos, sino también en transporte, en restaurantes, en bares, en taxis, en, bueno, multitud de posibles proveedores. Vemos, por tanto, también cómo se reparte y distribuye ese gasto que realizan mientras que están disfrutando de esa celebración. Si compran o dedican más también al comercio minorista, por ejemplo, con compras y recuerdos o reliquias, el nivel de satisfacción, interacciones en redes sociales. Bueno, pues todo eso cada vez es mucho más interesante. Por eso también nos fijamos en la etapa post visita, en ese tipo de cuestiones. Nos fijamos mucho, voy a intentar acelerar un poquito, en cuáles son las tendencias para años y ejercicios posteriores, en qué tipo de manifestaciones o celebraciones o nuevas formas de expresión religiosa con más o menos interés por la autenticidad espiritual, la visita a determinados monumentos o museos, aprovechando que están visitando, por ejemplo, o iglesias, aprovechando que están de visita, por ejemplo, por la Semana Santa. Todo este tipo de cuestiones tienen un valor económico asociado y nosotros tratamos de fijarnos porque nos sirve al final para gestionar y administrar esta casa, este patrimonio que tanto nos interesa a todos proteger, administrar y en lo posible mejorar. Por eso también nos fijamos en las tendencias de aquellos visitantes o viajeros que lo hacen a través de grupos, a través o de cualquier otra forma organizada. Pues a través de turoperadores, a través de agencias de viajes especializadas. Nos interesa mucho ver qué productos, por ejemplo, de turismo cofrade son los más consumidos, número de asistentes. Pues esta tarde hablaba con un turoperador, por ejemplo, y me estaba contando ciertas dificultades para completar los vuelos charter
que tienen programados para el próximo mayo en Roma, por aquello del año Santo Jubilar 2025. Nos interesa mucho distinguir entre un tipo u otro de celebraciones. No es lo mismo una magna procesional que una Semana Santa o unas fiestas de Semana Santa convencionales. No es lo mismo una peregrinación extraordinaria que, por ejemplo, el número de asistentes o viajeros que se producen con ocasión de una canonización, una beatificación o de unas fiestas patronales, etcétera. Todo eso tiene un valor económico que diferenciamos. Y llegado a este punto, yo creo que empezamos a ser conscientes de la multitud. Esto es complicado, ¿no? No es tan fácil, porque además de existir muchísimos indicadores, existen muchísimas manifestaciones de religiosidad popular, como hemos dicho o ya se han podido intuir y citar anteriormente. No es lo mismo una peregrinación, no es lo mismo un producto turístico, por ejemplo, Liébana o el Camino de Santiago o Caravaca por el año jubilar, que una fiesta de Semana Santa, que una romería. No es lo mismo la romería de mi pueblo, con todos los respetos, que la fiesta de Semana Santa en Sevilla, o en Granada, o en Málaga, o en Córdoba, mi ciudad, ¿no? No tienen nada que ver. Es difícil, pero al final hay que tratar de utilizar todas esas fuentes de datos, indicadores, en función de aquello que realmente queramos medir. Nos estamos fijando cada vez más, y esto creo que es importante porque va muy ligado también a no solamente la administración y la custodia de todo este patrimonio artístico, cultural, tangible e intangible asociado a la religiosidad popular, sino también un poco a las posibilidades de difusión, de mayor conocimiento, de mayor reputación y de mejora de toda la imagen asociada a este patrimonio. Es a través, por ejemplo, de las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías están emergiendo en nuestra sociedad de una forma rotunda, de una forma que no nos queda más, no tiene vuelta atrás. El cambio es cada vez más rápido, luego hablaremos algo de eso. Y voy a hablar de eso porque hay un claro impacto económico desde el punto de vista de las inversiones y gastos que se producen, por un lado, pero también desde la perspectiva de que las tecnologías a veces nos permiten, eh, de alguna manera, estudiar, valorar el comportamiento de todos esos factores, sean y grupos de interés que hemos dicho anteriormente. Por ejemplo, en el caso de tecnologías para una mejor experiencia del visitante, pues podemos hablar de tecnologías de realidad aumentada y de realidad virtual. Por ejemplo, la Mezquita Catedral de Córdoba se están utilizando para, bueno, pues tratar de reconstruir virtualmente escenarios históricos y eventos religiosos que de alguna manera permiten que el visitante de la Mezquita Catedral pues sepa interpretar mejor, ¿no?, el monumento patrimonio de la humanidad por la UNESCO que tiene ante sus ojos y ante sus oídos, ¿no? Porque todo lo visual, audiovisual, pues de alguna manera es fruto de una interpretación. Y al final todo eso tiene un valor económico y un impacto económico. ¿Por qué? Porque puede suponer más tiempo de visita, porque puede aumentar los ingresos por entradas al monumento, o la venta de objetos de merchandising que aumente, o servicios relacionados con guías, cafeterías, etcétera, que aumenten. Bueno, hemos puesto el ejemplo de la Mezquita Catedral. Yo creo que la realidad aumentada y la realidad virtual son dos tecnologías cada vez más presentes en multitud de monumentos, de museos y de manifestaciones también, por ejemplo, del mundo cofrade, ¿no? Por ejemplo, para meterse dentro de los pasos y desde el punto de vista de un costalero, pues ver un poco cuál es la experiencia que tiene un costalero en su trabajo, ¿no?, debajo de un paso, de un trono. Eh, Podemos hablar, por ejemplo, de guías interactivas personalizadas a través de aplicaciones, de apps, que combinan rutas religiosas, historia local, recomendaciones geolocalizadas. Por ejemplo, en el Rocío, pues existen muchísimas guías para peregrinos. ¿Qué te permiten o en qué impactan? Pues impactan en la promoción económica de negocios locales, de restaurantes, de tiendas que existen en la aldea del Rocío, pero también en las localidades por las que transcurren los distintos peregrinos que proceden de unas u otras ciudades de toda España, incluso ya del exterior, ¿no?, de Francia y desde Portugal. Podemos hablar también de audioguías con inteligencia artificial,
por ejemplo las que existen en la Catedral de Sevilla, que sirven para incrementar la venta de contenidos premium, por ejemplo tours especializados, que aumentan el gasto medio por visitante. Podemos hablar incluso de tecnologías para el reconocimiento facial, para con eso pues hacer recomendaciones personalizadas. Por ejemplo, ya se han ensayado para recomendaciones en museos de Sevilla para la compra de recuerdos religiosos o de libros culturales, y eso fomenta la venta cruzada de souvenirs con experiencias o tours adicionales. Es decir, al final estamos hablando de tecnologías, de nuevos medios innovadores, disruptivos, que tienen un claro impacto económico, ¿no? Y creciente. Podemos hablar en general de infraestructura tecnológica y para la movilidad, lo que son sensores para la gestión de flujos, para monitorear en tiempo real la capacidad de carga de lugares y de eventos, por ejemplo, para prevenir aglomeraciones. Esto se está haciendo ya en la Semana Santa de Sevilla desde hace tiempo. Se evitan colapsos, se maximizan ingresos porque de alguna manera al final, al evitar esas aglomeraciones, la experiencia de los visitantes y de los propios residentes es mayor, y eso pues al final a medio y largo plazo supone un mayor consumo turístico, ¿no? Y por tanto mayor riqueza económica generada. El transporte inteligente que permite también este tipo de tecnologías, pues optimizar el acceso y la salida de los visitantes a un determinado lugar o a una determinada manifestación, a un determinado recurso turístico, por ejemplo en el Rocío también, con rutas dinámicas que se adaptan al volumen de demanda existente en los distintos momentos del tiempo. Eso reduce costes de traslado para visitantes y fomenta también el mayor gasto en actividades turísticas locales. Eh, Ahí, por ejemplo, estamos viendo en Sevilla, bueno, pues un sistema de monitorización permanente en tiempo real de cuáles son las aglomeraciones que se producen en la plaza del ayuntamiento o en los distintos lugares concurridos en la fiesta de Semana Santa, puntos de recarga eléctrica que al final facilitan también el uso de vehículos eléctricos, por ejemplo, en el Rocío es fundamental. La aldea del Rocío y todo su entorno por Doñana, pues saben que es especialmente sensible al impacto medioambiental y es objeto de cierta controversia o de bastante controversia, todo hay que decirlo. Y eso tiene también su impacto económico y por tanto tenemos que ser capaces de administrar y gestionarlo adecuadamente. Podemos hablar también de tecnologías, aplicaciones que sirven para una mejor gestión y gobernanza del destino, las plataformas de Big Data, por ejemplo, en Andalucía, para el análisis de la afluencia y satisfacción de visitantes durante la Semana Santa de Málaga, o para ajustar a ofertas según patrones de gasto, optimizando costes operativos. Hablamos también de herramientas de gestión colaborativa, por ejemplo, para la gestión integrada y la organización por numerosas entidades o stakeholders, partes interesadas en determinadas fiestas. Por ejemplo, Sevilla, por la Semana Santa es muy, muy compleja. Imagínense la cantidad de entidades, hermandades, cofradías, proveedores de distinto tipo que participan, administraciones públicas diversas que convergen. Bueno, pues al final estas herramientas de gestión colaborativa te permiten bueno, optimizar toda la puesta en marcha y por tanto reducir costes también. Podemos hablar de tecnología blockchain, que seguramente todos hemos oído hablar de las criptomonedas, ¿no? Pues las criptomonedas que están tan en boga ahora, últimamente, sobre todo con la administración Trump, que parece que trata de impulsarlas o favorecerlas. Bueno, pues al final es una tecnología de cadena de bloques, de blockchain, la que está debajo, ¿no? No es nada nuevo, esto lleva ya bastantes años, pero todavía estamos tardando en usarla. Sin embargo, ya hay hermandades y cofradías que están empezando a utilizarla, ¿no? Por ejemplo, para proyectos se está utilizando en la Catedral de Sevilla para financiar a través de sistemas de crowdfunding la conservación del patrimonio de la catedral, ¿no? Otras veces, bueno, pues estamos utilizando otro tipo de tecnologías, por ejemplo, esta archicofradía de Nuestra Señora del Carmen Coronada, no sé si se ve en pantalla, pues se utiliza también determinadas tecnologías para domiciliar cuotas, para hacer donativos a través de Bizum
o, por ejemplo, en este caso, para el bordado de la Virgen del Carmen, para todo lo que es la deducción fiscal por las cuotas, pues el justificante correspondiente. Bueno, pues todo esto se está utilizando y evidentemente eso hace más eficientes por menores costes operativos y por optimización de ingresos a corto y a largo plazo, pues toda la gestión de estas entidades, ¿no? Hablamos también de tecnologías que están relacionadas con la sostenibilidad y conservación del patrimonio, pues sensores para la conservación patrimonial que prolongan la vida útil de los monumentos, asegurando la capacidad también de generar ingresos a largo plazo. Por ejemplo, en la Alhambra no es un monumento religioso, pero lo podemos poner de ejemplo para posibles usos futuros en monumentos religiosos. Se utilizan sensores para prevenir daños en eventos multitudinarios. Tecnologías de 3D y escaneo digital. En la feria Cofrade de Salón Cofrade que se celebró en noviembre en Córdoba, por ejemplo, pues había empresas dedicadas al modelado 3D que te permiten replicar pues tallas de manera que, bueno, pues es fácil primero garantizarse en caso de pérdida, incendio, robo o cualquier otra desgracia que pueda ocurrir, pues asegurarse que se puede hacer al menos una copia literal exacta de una determinada talla, otras veces para sencillamente hacer miniaturas que te permiten, bueno, pues ya como reclamo incluso publicitario, generar también nuevas fuentes de ingresos. Eso se está haciendo y cada vez más. Eso permite también muchas veces digitar elementos arquitectónicos y, por tanto, pues favorecer la monetización de exposiciones, de visitas virtuales, etcétera. Ahí tienen, por ejemplo, pues una fotografía de cómo se va escaneando, ¿no? Unos técnicos escaneando una talla, ¿no? La iluminación LED inteligente que reduce costes energéticos, bueno, también lo podemos utilizar. Tecnologías para la accesibilidad universal, yo creo que la accesibilidad la tenemos un poquito más al uso, la conocemos más, no me voy a detener en ella. También aumenta la satisfacción y fidelización de los visitantes, ahí tienen el ejemplo de Granada. Hay otras tecnologías, incluso en el Camino de Santiago se están empleando ya bastones inteligentes para guiar a peregrinos mayores que permiten de alguna manera pues facilitarles su camino en todo lo que es el marketing digital, campañas basadas en inteligencia artificial, en contenido inmersivo, gafas de realidad virtual, gafas 3D. Por ejemplo, si acuden, no deja de ser una manifestación también de religiosidad, una exposición itinerante como la de Mystery Man, por cierto, creación y fruto del esfuerzo de una compañía andaluza, de Granada en concreto, Arte y Esplendores. Ahora, pues en abril, si no estoy mal informado y recuerdo mal, se va a Granada, a la Catedral de Granada. Bueno, pues cualquiera que vaya a esta exposición podrá ver la cantidad de tecnologías que utiliza esta empresa para promocionar, para que la experiencia sea inmersiva en el disfrute y recorrido no solamente por la catedral, sino evidentemente por lo que es el hombre de la Sábana Santa, que lo tienen reproducido con una escultura de hiperrealidad, chatbots multilingües, etcétera, etcétera, que también podemos utilizar. Bueno, todo esto son tecnologías, el metaverso, wearables, drones para seguridad y cobertura. Bueno, hay multitud de tecnologías que al final, y voy aterrizando en la parte final ya, pues nos permiten estimar y valorar diferentes tipos de impactos directos, los de las propias entidades productoras, organizadoras y gestoras de los eventos, con los gastos indirectos que son, por ejemplo, los vinculados a los residentes y a los turistas y excursionistas que visitan una ciudad, con todos los efectos económicos inducidos o impactos inducidos, que son los de los multiplicadores que se producen en la economía por esos múltiples proveedores que tienen que trabajar y operar, ¿no? Se utilizan multitud de métodos, no me voy a detener en ellos. El más clásico es el de los métodos o el del modelo input-output. Hay algunos también que hacen estimación del valor de los intangibles, como el valor del social ROI. Bueno, cada vez se utiliza más el Big Data, el microanálisis por segmentos especializados.
Aquí, por ejemplo, Segitur, pues sí está haciendo, y esto es importante, por ejemplo, Valladolid, Sevilla, Granada, no sé si era Lorca, bueno, hay una serie de ciudades que van a participar del modelo de Segitur, del modelo de destinos turísticos inteligentes, donde se está trabajando en una tecnología para estandarizar la forma de medir de manera en tiempo real casi el impacto económico, el valor socioeconómico de grandes eventos de la religiosidad popular, por ejemplo, de la Semana Santa, sin ir más lejos. Y ahí están utilizando este tipo de tecnologías, procedentes de la tecnología móvil o de datos, por ejemplo, utilizando muestras de entradas y visitas a determinados monumentos religiosos, o de la venta de entradas, o de la ocupación y de los precios en alojamientos hoteleros. Bueno, hay multitud de datos que lo están. Aquí tienen, esto no lo voy a ampliar, pero bueno, es una tecnología muy compleja que utiliza determinadas capas de datos y que al final te va a permitir visualizar pues una serie de indicadores, de gráficos que rápidamente te van a permitir tener esa valoración global del impacto económico que tienen las manifestaciones de religiosidad popular. No me olvido, evidentemente, de la cantidad de empleos directos e indirectos e inducidos que se generan habitualmente en las distintas celebraciones. Y luego también hay que hacer referencia a efectos económicos adversos a los que cada vez hay que dar más importancia. O sea, hablamos de la gentrificación, es decir, de la expulsión de residentes de lugares turísticos excesivamente concurridos, porque se utilizan las casas y las viviendas cada vez más para un uso turístico o aumentan el precio o cada vez hay menos posibilidades de acceso al comercio habitual que utilizan los residentes habituales, la masificación que se produce por determinadas celebraciones, la pérdida de autenticidad, la mercantilización excesiva, a veces también de determinadas celebraciones, por ejemplo, con productos de merchandising, con, bueno, pues otro tipo de celebraciones o fiestas vinculadas a, a lo propiamente religioso y otras veces sencillamente porque se supera los límites de la capacidad de carga de un lugar o de un destino. Por ir concluyendo, yo me gustaría que fuéramos conscientes a la hora de estimar el valor económico de la diferencia que hay entre el ayer y el hoy, y entre el hoy y el mañana. Del ayer al hoy, pues desde esta fotografía que tienen en pantalla hasta la fotografía en color que podemos ver, por ejemplo, aquí, pues fíjense en la diferencia. Aquí todo el mundo está viendo el paso de una virgen, pues con su móvil en la mano, ¿no? Aquí estamos viendo cómo, por ejemplo, la Federación de Cofradías de Granada, hace un par de años, pues en Fitur era la protagonista de todo el stand de la ciudad de Granada en la mayor exposición de repercusión internacional, ¿no?, que hay en el mundo, que es Fitur. Estábamos hablando como a través de tecnologías de inteligencia artificial, el famoso chat GPT, sin ir más lejos, que todos solemos ya conocer, pues nos sirve hasta para diseñar pregones de Semana Santa, ¿no? Y esto no es de hoy, esto es noticia de hace ya un par de años. Bueno, pues este tipo de tecnologías impactan en la forma de gestionar nuestros recursos, por tanto, en los ingresos, gastos e inversiones asociados y en la aceleración de nuevos cambios que van a inducir también a que ese patrimonio, esa identidad, también vaya teniendo unos cambios cada vez más acelerados, cada vez más rápidos, y por tanto, pues en un entorno de aceleración disruptiva, bueno, pues el impacto económico, social y político, fruto del entorno que tenemos, que ahí trato de resumir, pues fíjense los conflictos a nivel bélico, o un COVID, cómo nos puede afectar, o una crisis financiera, bueno, pues estamos viendo cómo la política pues nos está cambiando la forma de ver todas las celebraciones de este tipo y como cada vez tiramos más de, por ejemplo, medidas de seguridad, esto tampoco es nuevo, las medidas antipánico para blindar la Semana Santa en Sevilla, bueno, pues estamos aquí utilizando sensores, medidores y de inteligencia artificial para hacer estimaciones, ¿no?
Estamos en un entorno cada vez más complejo, político, cultural, pero que al final todo eso tiene una traducción económica en cómo gestionamos y administramos todo este patrimonio identitario en Andalucía y en cualquier parte del mundo, pero en Andalucía, por ejemplo, donde está clara el valor que tiene este patrimonio, pues yo creo que es importantísimo cada vez ser más conscientes e incorporarlo al análisis en clave antropológica, en clave artística, en clave filosófica, en clave teológica, que podamos hacer de todo ello. Al final, los impactos socioeconómicos, la velocidad con que se producen, su trascendencia y su carácter más disruptivo, en mi opinión, serán mayores y eso es también parte inevitable de lo que vamos a tener que administrar, haciendo uso no solamente de todos esos indicadores a los que me refería al principio, con esos grupos de interés en los que me he ido centrando, pero donde van a ir saliendo también nuevas fuentes de datos que nos van a servir para tener una fotografía clara de lo que está pasando y predecir y anticiparnos a lo que puede pasar para gestionarlo de la manera más acertada que consideremos. Aquí, por ejemplo, pues hago referencia a cómo es importante que haya una convergencia entre el turismo que yo llamo de expresión cofrade. Las propias hermandades y cofradías ya se quieren incorporar como tales al aprovechamiento turístico para generar ingresos y para, por tanto, garantizar la sostenibilidad económica de sus actividades, pero aquí hay que buscar ese equilibrio al que antes hacía referencia al finalizar la ponencia anterior. Hay que buscar ese equilibrio entre el sentimiento religioso y la autenticidad íntimo, por un lado, con la autenticidad y la presencia de turistas, excursionistas, etcétera, pero que también buscan lo auténtico, ¿no? Entre experiencia vivida con los cinco sentidos, lo original y lo innovador que se busca en los visitantes, con toda esa intimidad, ese recogimiento, con la búsqueda de un desfile profesional procesional, pues excelente, en silencio, respetuoso, etcétera, que se busca y de manera responsable y ética que se busca por parte de los hermanos cofrades. Está claro que tienen un creciente y alto impacto. A través de todos esos indicadores y medidores lo podemos estimar, lo podemos valorar y como digo, insisto, finalizando, la velocidad, su trascendencia y el carácter más disruptivo van a ser cada vez mayores y esto también nos tiene que hacer reflexionar sobre la identidad religiosa que hoy tenemos y la que podemos tener en muy poco tiempo, no tanto como el que ha pasado entre esos años 40, esa fotografía en blanco y negro que veíamos antes y la que nos podemos encontrar en tan solo un par de años o tres. Muchísimas gracias por mi parte y a vuestra disposición para cualquier cuestión que sea de interés.